Hola, es un gusto una vez más estar con ustedes. Vamos a compartir una reflexión bíblica como todas las semanas. Esta semana compartiremos en el día de hoy eh, la palabra que se encuentra en la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. Es una palabra muy interesante para hablar de los primeros cristianos que enseñaron por medio de una disciplina a los nuevos cristianos convertidos después de haber resucitado Jesús y ascendido a los cielos. Así que quisiera compartir con ustedes Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 10, y me gustaría que me acompañen en esta lectura. Y dice así la palabra de Dios: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esta es la lectura que compartimos para dar comienzo a esta reflexión sobre el servicio a Dios. En el versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a encontrar que los ancianos son quienes instruyen a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos. Y cuando hablamos de ancianos, nos estamos refiriendo a personas maduras en la fe, personas preparadas en la fe y también en el conocimiento bíblico y el conocimiento espiritual. El que va a estar hablando es Pedro en esta epístola, y este es el anciano que tiene una experiencia con Jesús. Él se formó con Jesús, su maestro fue Jesús. Pedro es un testigo presencial, ¿sí? Conoció a Jesús en persona, pero también tuvo una experiencia muy particular. Esa experiencia se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 13. Y Marcos va a relatar, ¿sí?, que Pedro tiene una experiencia con Jesús. Y esa experiencia es en un monte donde hay una transformación, donde aparece la figura de Elías y Moisés, dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento para el pueblo judío. Y estos dos personajes van a hablar con Jesús, van a vivir un momento de transformación espiritual muy importante, y eso le va a dejar un registro en la memoria de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios, una experiencia espiritual. Pero también Pedro tuvo experiencias cotidianas con Jesús, vivió el día a día con Jesús, aprendió de sus consejos, vio sus milagros. Entonces, una de las personas indicadas para ser un anciano, una persona madura en la fe, que pudiese enseñar a los nuevos cristianos, que muchos de ellos no habían visto a Jesús, sino que creían en Él por la fe. Ahora vamos a encontrar en el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 5, que Pedro va a instruir a los nuevos cristianos y les va a decir que tienen que apacentar la grey de Dios. Les está diciendo que tienen que servir a Dios, que tienen que llevar el mensaje de salvación, que tienen que alcanzar este mensaje de salvación a otras personas que no han oído de Jesús. Y les va a decir algo muy importante en ese versículo 2, que no lo hagan por fuerza, ¿sí? No lo hagan por señorearse de los demás,
que no prediquen a otros por señorío de los demás, ni por ganancias deshonestas, sino con un ánimo pronto, con una buena disposición. Esa es la manera de servir a los demás y servir a Dios, ¿sí? Y en primer lugar tenían que tener en claro qué es lo que estaban haciendo: llevar un mensaje de salvación y agradar a Dios, pero también tener buenos deseos, ¿sí? Y ser responsables en el servicio, ser tan responsable al punto de lograr que la persona que oyera el mensaje de salvación pudiera creer en Jesús y pudiese también crecer en la fe y continuar este camino de salvación. Y algo que va a decir el verso 6, que lo hemos compartido en la lectura, habla de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuese tiempo. Y qué importante es saber que dependemos de Dios y que debemos humillarnos delante de Dios, ¿sí? Debemos reconocer que Dios es superior a nosotros, ¿sí? Que Dios es superior a toda persona, pero también Dios ha puesto personas que son nuestras autoridades, como eran los ancianos, para poder guiarnos y conducirnos. El versículo 7 va a dar una advertencia y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está diciendo que tengamos cuidado de la ansiedad, ¿sí? De las preocupaciones que nos agobian, y que pongamos esas cargas o esas preocupaciones delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros descansamos en Dios, entregamos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones a Dios en oración, Dios se va a encargar de esas situaciones que nos agobian y que no podemos solucionar. Ahora el versículo 8 nos va a hablar de que seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y acá hay una ilustración muy importante. Primeramente en el verso 7 nos va a decir: no estén tan preocupados, ¿sí? No estén en la ansiedad, porque eso los aísla del grupo familiar, los aísla del grupo de hermanos en la fe, los aísla de pedir ayuda a un anciano en la fe. Y dice el verso 8 que tengamos cuidado porque anda como león rugiente, el diablo, ¿sí? Lo figura como león rugiente, buscando a aquellos que están solos. El león va a buscar siempre a la presa que está enferma, va a buscar a la presa más joven, más ingenua, va a buscar a la presa que esté sola, ¿sí? Entonces es una ilustración para que nosotros comprendamos que puede suceder esto cuando estamos ante la ansiedad, ante la mucha preocupación, con una carga en nuestra mente, no pudiendo solucionar una situación personal. Tendemos a sentirnos muchas veces solos, a alejarnos de los demás, y eso no ayuda. También la enfermedad hace que nos aislemos de otras personas y eso tampoco ayuda. Pero el versículo 9 va a decir algo muy importante, que debemos resistir firmes en la fe a ese león que quiere hacernos daño, que quiere desenfocarnos de nuestra fe, que quiere alejarnos de Dios. Y dice así el verso 9, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que esto no es algo nuevo. Cuando tenemos una preocupación de este tipo, pensamos que somos los únicos que tenemos esa dificultad. Pero la Biblia dice que no, que le pasa a muchas personas en el mundo entero las mismas dificultades. Y el versículo 10 va a decir: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que vamos a tener aflicciones, vamos a tener preocupaciones, pero lo que debemos hacer ante esa situación es confiar en Dios, poner nuestra confianza en Dios. Y esto le está diciendo Pedro a personas que eran más jóvenes en la fe, que necesitaban aprender de las experiencias con Dios, de la palabra de Dios, y necesitaban esta instrucción para poder servir a Dios. Quiere decir que cuando servimos a Dios, necesitamos estar experimentados. Y muchas veces la experiencia va a ser con situaciones incómodas, insatisfactorias, pero esas situaciones nos tienen que llevar a confiar en Dios. Entonces, este Dios de gracia que nos ha llamado y no se ha equivocado, porque sabe quién somos, ¿sí? Dice que quizá permita que padezcamos un poquito de tiempo, pero ese padecimiento va a ser de utilidad. ¿Para qué? Para que Dios nos perfeccione, para que Dios nos afirme más en la fe y para que Dios nos fortalezca y nos establezca en la fe, para que estemos más seguros de quién es nuestro Dios. Un Dios que no falla, un Dios que quita nuestras angustias, nuestras cargas, un Dios que nos da descanso, un Dios que nos instruye, un Dios que nos fortalece y un Dios que nos saca adelante de cualquier situación. Y para servir a Dios, Pedro le está enseñando a los nuevos cristianos, que les está instruyendo que no se sirve de cualquier manera a Dios, sino con una buena disposición, con una buena intención, ¿sí? También les está diciendo que es necesario humillarse bajo la poderosa mano de Dios, cual fuese la situación, sea una situación favorable o sea una situación de incertidumbre, una situación en la que tendamos a querer quedarnos solos, pero no hay que quedarse solo. Quizá hoy estamos en un momento de aislamiento donde muchos servidores de Dios, muchos cristianos se sienten solos y tienen esa actitud de no comunicarse, de no acercarse, de no pedir oración. Quiero alentarle con esta palabra de Dios y decirle que se humille bajo la poderosa mano de Dios. Y decirle, como dice el versículo 7, que eche toda su ansiedad, su preocupación en las manos de Dios. Pero hay algo muy importante. El verso 8 dice, velad. Y velad quiere decir estar atentos. Estad atentos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que debe encenderse como una antorcha en nuestros corazones para estar firmes en la fe, para resistir a toda maniobra del león, como dice aquí la palabra, ¿sí? A toda maniobra del león que quiere devorarnos, que quiere hacernos desaparecer de la fe, que quiere alejarnos de Cristo. Y hay algo que va a decir Santiago capítulo 4, versículo 7, y dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿sí? Pero Santiago va a decir, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Entonces Pedro nos dice que Satanás anda como un león rugiente, y Santiago nos dice que ese león rugiente hay que resistirlo en la fe. Pero ¿cómo lo vamos a resistir en la fe? Sometiéndonos a Dios. Pedro dice humillarse delante de Dios. Santiago dice someternos a Dios. Y si nosotros estamos con Dios,
fortalecidos en la fe, buscando a Dios en nuestras debilidades, quiero decirle que por más ruidos que escuche, por más rugido de león que escuche, por más fuerte que parezca esas situaciones incómodas en su vida, nada lo podrá tocar. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios, porque nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, porque nos sometemos a la palabra de Dios, porque estamos atentos, velando a lo que Dios dice en su palabra. Desde este lugar le animo a no aislarse de la congregación, aunque no nos podamos relacionar presencialmente, pero podemos relacionarnos de alguna manera. Relaciónese, no se quede solo, no se quede sola, busque al Señor, sométase a Dios, busque a Dios, y cuando pase todo esto, porque todo va a pasar, que todo lo que esté sucediendo hoy pueda cumplirse de esta manera, como una perfección, como afirmarnos, fortalecernos y establecernos en la fe, como lo cita Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Así que desde este lugar le animo a confiar en Dios, a afirmarse en la fe, y vamos a orar. Gracias, bendito Dios, te doy por tu palabra, la cual nos guía, nos fortalece, nos orienta, así como orientó a estos nuevos cristianos. Dios amado, sabemos que eres real, sabemos que tu palabra tiene cumplimiento, y hoy nos va a fortalecer diciéndonos que nos humillemos bajo tu mano poderosa. Nos humillamos, Señor, nos humillamos para entregar toda carga, para entregar toda situación desagradable. Te pedimos esa fortaleza espiritual, te pedimos poder servirte, como dice Pedro, no por ganancia deshonesta, no por señorío sobre los demás, sino con una buena disposición para que tu palabra sea conocida. Bendito Dios, encomendamos nuestras vidas en tus manos y bendigo a aquellas personas que te sirven, a aquellas personas que hoy están sin fuerza. Te ruego que les fortalezcas por tu palabra y le des sabiduría para servirte nuevamente cuando podamos otra vez retomar nuestras actividades. En el nombre de Jesús declaro bendición y fortaleza. Declaro, Señor, esa firmeza en cada uno de tus hijos. Te doy gracias por todo. Amén. Y desde este lugar los bendigo con la palabra del Señor. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Bueno, desde este lugar les dejo bendiciones de la Iglesia Red de Salvación.